Bienvenidos a Respuestas al Arminianismo. En esta ocasión vamos a tratar con la segunda parte de la doctrina de la perseverancia de los santos, esperando de que nuestro Dios de paz y gracia te bendiga. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para que puedas recibir más contenidos como este. Gracia y paz. Bueno, después de esta intro breve, vamos a comenzar con la segunda parte de la doctrina de la perseverancia de los santos. Bueno, en una ocasión, un pastor que se autodenomina arminiano wesleyano, de nombre Eduardo Gutiérrez, dijo que las ovejas en este caso se pueden perder. Y, y basado en eso, interpreta de manera muy extraña el libro de San Juan capítulo 10 versículos 28 al 29 que dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces esta persona, basado en este versículo, dice que ahí no se está hablando de salvación, sino que el contexto está hablando acerca de la comparación que hace Jesús de los falsos maestros, es decir, los ladrones y el salteador, que en este caso son los fariseos y esos maestros que enseñaban de manera errónea la palabra del Señor y que dispersaban la oveja. Entonces, él dice que ese es el contexto inmediato y no la salvación en sí. Entonces él anula con esa declaración lo que está diciendo acá San Juan capítulo 10 versículos 28 al 29. Y es más, dice él, basado en Salmos capítulo 95 versículo 7, donde dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz. Entonces él está diciendo de que las ovejas son el pueblo de Israel en totalidad como etnia o como nación. Entonces lógicamente las ovejas se perdieron. ¿Por qué? Porque no todos las ovejas, o sea, el pueblo de Israel fueron todos salvos. Entonces eso demuestra que la salvación muchos la perdieron en el pueblo de Israel. Eh, y de hecho, ahí el contexto de San Juan 10, 28 al 29 no está hablando de seguridad eterna o de salvación, sino de la contraposición, en este caso, de los falsos maestros con el verdadero maestro que es el buen pastor, es decir, Jesucristo. Pero el, el tema es que él confunde y él dice la oveja, el pueblo en totalidad de Israel étnico. Y eso es una completa ignorancia y un completo error. Por ejemplo, en San Juan capítulo 10 versículo 26 nos dice: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Entonces, ¿cómo es posible que Jesús les diga a esos judíos en el versículo 26 de San Juan 10 que no son de sus ovejas? Si al final, según la interpretación de este señor Eduardo Gutiérrez, al final todos son israelénicos, todos son ovejas, pero aquí Jesús dice que no, que dice: pero vosotros no creéis porque no sois de mi oveja. Es decir, Jesús está hablando de un pueblo salvífico, no de un pueblo pactual. Entonces, el capítulo 9 de Romanos, versículo 6 nos dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Aquí nuevamente Pablo deja hincapié de que no todas las personas de sangre judía, no todas las personas que descienden de Israel étnico son en verdad israelitas.
Y esto está en perfecta armonía también a la declaración de Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Es decir, aquella persona que deposita su fe en Jesucristo es, eh, es linaje de Abraham espiritualmente. Es decir, es un salvo, una oveja del Señor. Entonces, esa, esa, esa confusión de decir que las ovejas son israelénicos y encerrar a toda esa gente, no haciendo una distinción en aquellos que son profesantes con aquellos que nacieron de nuevo, una completa ignorancia. De hecho, como vuelvo a decir, o sea, no todo en Israel son israelitas, como dice Romanos capítulo 9, versículo 6. Y de hecho, o sea, Jesús mismo le dice a esa gente que no creía el mensaje predicado de la boca de él, le decía, pero vosotros no creéis porque no soy de mi oveja. Entonces, por otro lado, si Israel étnico es la oveja, no tendría sentido la declaración de Jesucristo en San Juan capítulo 10, versículo 26. Y eso pasa por confundir o encerrar en el mismo saco a los profesantes, aquellos que pertenecen a la comunidad pactual, con aquellos regenerados o aquellas personas que nacieron de nuevo. De hecho, en la comunidad pactual, en la iglesia del Dios vivo, existen dos clases de personas. El profesante, aquella persona que dice creer en Cristo, aquella persona que participa de los sacramentos, aquellas personas que van al culto a adorar al Señor, pero no han nacido de nuevo. O sea, son profesantes. Y no hay que confundirlos con la gente que ha nacido de nuevo, es decir, el elegido. Entonces son dos cosas diferentes. No hay que meter en el mismo saco a elegidos con profesantes. Sigamos. ¿Qué hay de 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Estos falsos maestros habían entrado encubiertamente a la comunidad pactual, como nos dice Judas, capítulo 1, versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres ya estaban en la comunidad pactual. Los anticristos gnósticos del primer siglo que negaban al Padre y al Hijo, la encarnación del Verbo Divino, ya estaban en la comunidad del pacto, pero salieron de ahí estos infames falsos maestros. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Primera de Juan capítulo 2 versículos 18 al 19. Así como Dios no perdonó a los ángeles réprobos, tampoco lo hará con los réprobos o falsos maestros. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el día o el juicio del gran día. Judas capítulo 1 versículo 6. La Biblia presenta a unos ángeles que guardaron su dignidad, los cuales son llamados elegidos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 21. ¿Qué significa? ¿Aún negarán al Señor que los rescató? De acuerdo a 2 de Pedro 2.1. El arminiano A.T. Robertson dice que Señor aquí en el original griego es aún al dueño, Kaiton Despoten, amo absoluto, el Dios creador, que los rescató, ton agorasanta autos. Estos herejes eran profesos cristianos. Esto dice A.T. Robertson, el erudito gramatólogo griego, acerca de este texto.
admite que no eran regenerados, sino profesantes, porque él mismo dice profesos cristianos. Pero marca un contraste entre el capítulo 1 y 2, ya que existe un conector al decir, pero hubo, o además hubo. Así como hubo falsos profetas en Israel, de la misma manera habrá entre la iglesia nuevo testamentaria personas que niegan al Señor que los rescató, es decir, niegan al soberano amo, dueño, déspote, que los rescató, siguiendo la secuencia de A.T. Robertson. ¿Qué quiere decir rescató? ¿Significa que Dios los rescató salvíficamente? No siempre rescatar en las escrituras tiene la idea de un medio salvífico. En el presente texto, Señor no tiene la idea de curios, sino déspoten. Con respecto a comprar, no siempre tiene que ver con un trato salvífico. Leamos, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 15, versículo 15. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Los hebreos fueron salvos de un país pagano, Egipto, pero no salvos o rescatados salvíficamente al cielo. Ya sabemos que no todos en Israel fueron rescatados en el sentido eterno, salvífico propiamente tal, sino rescatados en el sentido pactual. Les rescató, le pertenecen al Señor con respecto al pacto. Asimismo, los falsos profetas, aunque fueron parte de la comunidad pactual, no fueron jamás rescatados en el sentido salvífico. Lo que Pedro está diciendo es que al dueño del universo le pertenecen toda la humanidad, pero los falsos profetas no quieren someterse a su señorío, déspoten, sino que resisten a quien les rescató, a quien le pertenecen como criaturas delante del amo, déspota. Por tanto, el sentido del texto rescate no es salvífico, sino en el sentido de pertenencia al dueño o amo del universo entero, ya que al final demostraron por sus frutos que nunca nacieron de nuevo. El contexto inmediato. El contexto inmediato del capítulo demuestra que no tenían frutos de un hijo de Dios. Desprecian al amo y su señorío. Leamos el mismo contexto. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, escuche bien, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, es decir, déspoten, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Es decir, el mismo contexto inmediato, el mismo contexto de ese mismo pasaje nos delata de que esta gente despreciaban el señorío de Cristo. Entonces no es apropiado decir que esa gente fue salva, porque en el mismo contexto demuestra que esa gente o los falsos profetas no eran salvos. Pedro usa el viejo proverbio mediante la metáfora, el perro que vuelve al vómito, versículo 22 del mismo pasaje, lo cual demuestra que nunca fueron ovejas o elegidos al cielo y luego perdieron su salvación eterna. Además, los falsos profetas ya están destinados a destrucción. Una de las reglas hermenéuticas es que un aparente texto que contradiga otros más claros, o en su mayoría, debe aceptarse lo que expresa en todo el consejo de Dios, es decir, la mayoría, y que este presente texto no puede contradecir los otros textos que hablan de los falsos profetas y maestros más claramente. Judas capítulo 1 versículo 4, Primera de Juan capítulo 2 versículos 18 al 19, Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 12. Si Jesús murió y rescató salvíficamente a los falsos maestros, también debió rescatar salvíficamente a los anticristos y a aquel inicuo e hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, Juan capítulo 17 versículo 12. Los arminianos y católicos romanos deben ser coherentes con su declaración. ¿Qué hay de Éxodo capítulo 32 versículo 32? ¿Enseña la pérdida de salvación eterna? Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Significa que Moisés quería que Dios perdonara su pecado a cambio de que él fuera al infierno? ¿Qué persona en su sano juicio pediría irse al infierno? Si lo interpretamos de acuerdo como lo entienden los arminianos y católicos romanos. Entonces, no se puede inferir que Moisés quería ir al infierno a cambio de que Dios perdone al pueblo. ¿Qué tipo de libro es este? ¿Es el libro de la vida? La respuesta es no. El libro se refiere por el contexto inmediato que no serán parte de la comunidad del pacto, es decir, el libro del pacto. Éxodo capítulo 24 versículo 7, por haber caído en la idolatría al haber levantado un becerro de oro. Esta gente no fue salva
pues por sus hechos negaron haber sido en verdad salvos. Tito capítulo 1 versículo 16, 1 Timoteo capítulo 6 versículo 21. Fueron meros profesantes. Entonces la confusión de algunos es en mezclar y meter en el mismo saco a un salvo y a un profesante. No son cosas iguales, no son para nada sinónimos. ¿Qué significa el libro de la vida? En Apocalipsis capítulo 13 versículo 8 le llama el libro de la vida del Cordero, porque es gracias a su redención en que somos salvos. Entonces el libro de la vida es una manera figurada de hablar acerca de aquellos elegidos desde antes de la creación del mundo para estar en Cristo y ser redimidos como Él, como declara Pedro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Gracias a la redención de Cristo Jesús se nos otorga el creer, ya que dice, mediante el cual creéis en Dios. Y esto está en perfecta armonía. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, Filipenses 1, 29, 1 Corintios 1, 30 al 31. Los del libro de la vida son los salvos, en el cual no están los no salvos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Es una promesa ahí. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. 17, 8. Apocalipsis 20, 15. Solo los salvos están inscritos, es decir, solamente los elegidos serán los salvos. Apocalipsis 21, 27. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Enseña 1 Corintios capítulo 8, versículo 11, pérdida de salvación. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Al parecer, muchos estimados hermanos, al leer sin tomar en cuenta su debido contexto, llegan a conclusiones muy equivocadas. Se perderá. Lo ven como que si un creyente débil puede perderse eternamente por la negligencia de un creyente maduro. El contexto inmediato nos enseña que el tema en cuestión es comer carne sacrificada a los ídolos, algo que el santo apóstol Pablo prohíbe por inspiración del Espíritu Santo. El hermano débil no se refiere a lo moral o físico, sino a la conciencia. Por tanto, se perderá no se refiere a la pérdida de salvación, sino al daño hecho a la conciencia y a llevar a una persona a ese daño. Se refiere el presente versículo que Cristo murió por los que están en el infierno. Si la respuesta es sí, entonces Jesús derrama sangre en vano y por tanto su muerte es ineficaz. Pero la Biblia dice todo lo contrario, que su sangre no es en vano. Hechos capítulo 20, versículo 28, Romanos capítulo 5, versículo 9, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2, Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Y hay algunos que dicen, lo arminiano y católico romano, es que Dios quiere que todos sean salvos. Y te sacan un sinfín de versículos donde habla de que Dios quiere que todos los hombres, de que sean salvos, es decir, entonces ellos interpretan eso como cuantitativamente y no en el sentido cualitativamente. Bueno, la Biblia dice que lo que Dios quiere, lo hace, mi hermano. Todo lo que Dios quiere, lo hace. Y eso tiene fundamento bíblico. Daniel 4:35, Salmos capítulo 115, versículo 3, Salmos capítulo 135, versículo 6, Isaías capítulo 46, versículos del 10 al 11, Número 23, versículo 19. Y la pregunta es, ¿por qué no todos son salvos si lo que Dios quiere lo hace? Y esto da como resultado una mala interpretación de pasajes bíblicos. Igual usan, por ejemplo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, donde se nos habla de la reconciliación del mundo. Dios reconcilia al mundo por medio de la predicación del Evangelio. Es un medio que Dios usa para llamar externamente. Mateo capítulo 28, versículo 19. La predicación, cuando es recibida, es bendición para unos
y para otros una maldición. Juan capítulo 3, versículo 36. Entonces, esto no quiere significar de que la doctrina de la perseverancia de los santos anula la responsabilidad de predicar el Evangelio, no anula la responsabilidad del hombre. El hombre es responsable de sus pecados. El hombre es responsable y debe creer en el Evangelio. El tema es cuando se confunde el deber, lo que el hombre debe hacer, con la prerrogativa de que el hombre puede hacerlo. Entonces, muchos arminianos y católicos romanos, cuando se muestran pasajes y el que creyere, ellos lo ven como que el hombre puede creer de sí mismo con una fe innata, como una fe inherente, pero ahí el tema es que el hombre debe creer, o sea, el hombre es responsable a pesar de que no pueda o esté inhabilitado para responder salvíficamente al llamado de Dios. El caso del pámpano, que también es un versículo que también lo usan para supuestamente refutar, entre comillas, la doctrina de la perseverancia de los santos. Juan 15:5 dice que separados de Cristo nada podemos hacer. Solamente el que permanece en Cristo es próspero en sentido espiritual. Quien en Cristo no permanece, versículo 6, será echado fuera. Claro, porque no está en Cristo. Y esta palabra es importante notarla, en Cristo. Una cosa es estar en Cristo y otra cosa es estar con Cristo. Judas, por ejemplo, el apóstol Judas, estuvo con Cristo, pero su fe no fue salvífica, por tanto no estuvo en Cristo. Por esto no permaneció, porque a pesar de pertenecer al ministerio apostólico, eso no le garantizó su pertenencia a Cristo. Entonces no hay que confundir entre lo que es estar en Cristo con lo que es estar con Cristo. Entonces, no todas las personas que pertenecen a la comunidad actual quiere decir que están en Cristo. O no porque el Señor diga el que permanece, dando una posibilidad de que el hombre puede permanecer bajo su propia inherencia a las promesas salvíficas de Dios, quiere decir que eso es algo inherente. No, mis hermanos. O sea, todas las cosas que obtenemos, ya sea la fe, la redención, el Espíritu Santo, el arrepentimiento para vida, la conversión, la santidad, son medios salvíficos que Dios usa para guardar a los salvos. Entonces, no todas aquellas personas que permanecen en una comunidad pactual, no todas las personas que están dentro de una iglesia física, no todas aquellas personas que están ahí congregándose con los hermanos, quiere decir que todos ahí son regenerados. No, mis hermanos, no nos engañemos. Gente falsa salió tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Gente que profesó conocer al Señor, demostraron por su fruto que en realidad no conocían al Señor. Entonces, eso es evidencia de que no toda aquella persona que permanezca en una comunidad cristiana es en verdad un verdadero cristiano, un verdadero nacido de nuevo. No todo el que diga Señor, Señor será salvo, sino aquella persona que tenga esas cualidades salvíficas. Por tanto, vuelvo a repetir, una cosa es estar en Cristo y otra cosa muy distinta es estar con Cristo. No son sinónimos. Bueno, si te gustó este video, comparte el video, mis hermanos, esperando de que nuestro Dios de paz y gracia te pueda bendecir. Y suscríbete a mi canal para que puedas recibir contenidos como estos. Y apóyame con un like. Apóyame suscribiéndote a nuestro canal para que así pueda subir más contenidos como este y tú recibas las notificaciones de cuando se pueda nuevamente subir otro video similar a este. Que la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes.
Dios les bendiga, un abrazo fraterno.